Lalito, feliz semana, comenzando una semana más, un estudio más y sin duda que serán muchos aprendizajes más porque esta ha sido el estudio de la semana pasada fue poderoso, vimos a ese general de los ejércitos, a ese Dios de batalla, ese Dios victorioso y esta semana, como tú bien lo adelantaste el día viernes, a esta semana, ahora veremos en este conflicto, en esta lucha, todo lo que hay en este conflicto cósmico. Ahora veremos esta semana nuestra parte, qué es lo que nosotros nos toca, qué es en la parte en la que nosotros estamos y cómo tenemos que afrontar esta lucha. Mis hermanos, mis hermanitas que nos están viendo, que siguen estos videos, que comparten, que nos dejan sus reacciones, también agradecemos que tienen su confianza y nos dejan aquí en los comentarios de los videos sus peticiones a Dios. Es parte de este ministerio, así que les invitamos a que compartan, a que pongan sus peticiones aquí en los comentarios de este video y también nos dejen comentarios, Lalito, como este que tenemos en pantalla, mira, de nuestro hermano Luis Dávila. Mira desde dónde nos siguen, Lalito, ya desde Puerto Rico. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, Dios les bendiga, tremendo estudio de la palabra de Dios. Mis hermanos, eso es este ministerio, eso es esta comunidad, esta familia de conexión con el trono de gracia. Qué gusto nos da ver que el Señor está obrando, que está tomando estos dos granitos de arena que ponemos dos de sus hijos, dos de sus siervos y los está comenzando a multiplicar ya como la arena del mar. Así que a ti que estás viendo este video, te invitamos a que también seas un granito de arena. Comparte estos videos, comparte estos materiales con tus contactos, con tus familiares, tus seres queridos, para que ellos también puedan aprender y enriquecerse espiritualmente de estas historias. Y Lalito, aquí tenemos una petición que nos hace nuestra tía Elena, que le mandamos un fuerte abrazo y dice, hermanos, pido por mi amiga Rosita, que fue diagnosticada con cáncer en etapa de metástasis, pero ella confía en el poder de Dios que la puede sanar si es su voluntad y está tomada en este tratamiento y tiene un tratamiento naturista. Claro que estaremos orando por nuestra hermana Rosita, Lalito, su servidor y todo el equipo que tenemos detrás, personas que están con nosotros y que también están orando por estas peticiones. Y claro que pondremos la vida, la salud de nuestra hermana Rosita en las manos del Señor y sabemos y confiamos, Él es el médico de médicos, el médico divino y sabemos que podrá obrar en su salud. Y con esto vamos a dar por iniciado el estudio de este día que, como decíamos, viene la continuación de lo que vimos la semana pasada y lleva por título Dios peleará por ustedes. Mis hermanos, mis hermanitas, hoy es domingo 26 de octubre, continuamos con nuestro estudio, digamos que esta es la segunda parte de ese gran conflicto, de ese conflicto cósmico y esta semana atenderemos lo que nos toca a nosotros. Así que con esa introducción, Lalito, vamos adelante, vamos a entrar en materia y háblanos del estudio de esta semana. Amén, amén. Sí, efectivamente, esta semana, como bien lo comentas, el título es Dios pelea por ustedes. Y tenemos un pasaje de memoria muy interesante, está en Josué 10:42, que dice, todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. Qué importante mensaje, qué poderoso mensaje, porque habla precisamente de todas las victorias que tuvo Josué sobre esos pueblos, esas naciones, cómo fueron derrotadas, fueron destruidas, pero lo importante es la parte final del versículo, que dice, quien iba adelante, quien realmente dio la victoria, fue el Dios de los israelitas. Así que para él sea la honra y la gloria. Y precisamente en la parte introductoria del día sábado habla de que muchas personas se confunden o se les complica el pensamiento de por qué Dios, si es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, ¿por qué es que mandaba a destruir a todos estos pueblos, estas naciones? Aún a los niños, a los ancianos, a las mujeres, o sea, a todos. Entonces se le hace un poco complicado poder entender esa situación. Sin embargo, bueno, a través de esta semana vamos a ir estudiando esa parte y pues esperamos que al final de esta semana podamos tener más claramente los motivos, las razones por las cuales Dios daba esas indicaciones.
Claro que sí, claro que sí. La semana pasada vimos a ese Dios guerrero, vimos a ese general del ejército de Jehová y esta semana no será la excepción y como tú dices, no es tema de alarmarnos. Sabemos y estudiamos ya y conocemos que Dios es el que pelea las batallas y lo vimos la semana pasada, que incluso, digamos así, los enemigos, los contrincantes decían, huyamos porque es el Dios de los hebreos quien pelea contra nosotros. Y eso mismo es hoy en día, mis hermanos, mis hermanitas, hoy en día Cristo Jesús pelea tus batallas, así como lo dice el título de esta semana, luchará por nosotros. Dios lo ha prometido. Ahora, como lo veíamos la semana pasada, ahora el detalle está en qué bando vas a tomar tú, de qué lado te vas a ir y en esta lucha, en este conflicto, de qué lado vas a estar. Ya lo vimos la semana pasada y nosotros queremos y es nuestro deseo y oración que estemos del lado de los victoriosos, del lado de Cristo Jesús, del lado del general de los ejércitos. Y como bien dices, vamos a tener más detalle sobre estos acontecimientos, pero recordemos que Dios es un Dios de orden, es un Dios de batalla y que veíamos, y no me canso de repetirlo porque fue un aprendizaje que tuve, se nos ha prometido la victoria, pero no podemos ser victoriosos, no podemos ser triunfadores, no podemos haber ganado si no hemos peleado antes. Antes de la victoria, antes de la gloria, antes de ganar, tiene que haber una lucha, tiene que haber una disputa y en eso es en lo que estamos en este tiempo. Estamos en esa lucha, en esa disputa. Ya vimos quién es el enemigo, ya vimos desde dónde se originó, que se originó en el cielo y esta lucha la tenemos día con día. Es una lucha constante y no terminará hasta que el tiempo de la gracia se cierre y entonces sí, venga el general de los ejércitos revestido en poder y gloria y tenga la última victoria sobre el enemigo, sobre el mal. Y entonces ahora sí, podremos obtener los que estemos en las filas del general de los ejércitos esa victoria prometida. Y Lalito, con esto llegamos a la parte del día domingo y aquí tú mencionabas antes de la grabación de este video que hay dos eventos importantes que ya habían acontecido y que los vamos a ver y por favor explícanos porque eso da gran pie y gran parte a lo que viene esta semana y para poder entender un poquito eso que tú decías, de esa parte de ese Dios que pudiéramos pensar que ordena destrucción, que ordena matanza, que muchos pueden pensar que en estas luchas, en esta guerra, al Señor le gustaba que corriera sangre, pero no es así, Lalito. Dios tiene un plan ya establecido y tiene que cumplirse para que la promesa pueda llegar. Así que explícanos estos dos acontecimientos que nos dan la vislumbre de por qué este acontecimiento y por qué estas destrucciones y estas matanzas. Sí, efectivamente, recordemos que Dios es un Dios misericordioso, un Dios paciente y un Dios que no se goza en la destrucción, pero también es un Dios que tiene que poner orden. Y el primer evento que ya había sucedido era precisamente el diluvio. Llegó a tal grado la maldad que dijo Dios, ya esto se tiene que acabar, él tuvo que poner orden y él dijo, no contenderá mi espíritu para siempre. Dios les dio a los antediluvianos precisamente 120 años para que se arrepintieran, no lo hicieron y tuvo que venir la destrucción. Después también en tiempos de ya de Abraham, vino también la destrucción de Sodoma y Gomorra, ciudades que por su maldad, por su pecado, también tuvieron que ser destruidas porque habían tenido también el ejemplo de Abraham, el ejemplo de los patriarcas. Sin embargo, no habían ellos aprendido, sino que cada vez iba más la maldad. Y también fueron destruidas estas ciudades. Y precisamente los versículos que vienen en el día de hoy nos hablan de todas esas abominaciones, como les llama la Biblia, esos pecados tan terribles, tan, digamos, que lo ofenden a Dios, porque van en contra de su voluntad, van en contra de su ley, y estas naciones precisamente se empeñaban en hacer cada vez cosas peores, como desafiando la autoridad, desafiando a Dios, desafiando su ley, y entonces llegó el momento en que Dios tuvo que poner orden, y fue precisamente a través de su pueblo. Entonces, tenemos que tener estos dos elementos en cuenta, y pues en el estudio del día de hoy nosotros podemos ver esa lista y esa oportunidad que Dios le dio a los, en este caso, a los de allí de Canaán,
Recordemos que pasaron 400 años de cuando Dios le dijo que esa tierra iba a ser para su descendencia a cuando llegan a tomarla. Entonces, imagínate, 400 años es bastante tiempo que la gente tuvo para arrepentirse, para cambiar su modo de vida, pero al contrario, cada vez como lo vemos en la historia, iban de mal en peor. Y entonces Dios se acabó la paciencia, como tú le dijiste, se acabó la gracia para ellos y lo único que quedaba era el juicio, en este caso, pues donde Dios tiene que ejecutar la sentencia para que fueran destruidos. Así es, Lalito. Para ir cerrando el estudio de este día, no puedo dejar de decirte que no lo puedes explicar de una mejor manera. Y mis hermanos, mis hermanitas, no nos dejarán mentir que viéndolo desde este cristal, entonces ya no es ese Dios alarmante como muchos lo piensan, sino que es ese Dios justo, ese Dios de misericordia y ese Dios de amor que hemos estado viendo y analizando la semana pasada, lo que va de este trimestre, los trimestres anteriores, y ese es, vimos casi todo un trimestre se nos fue en estudiar el carácter y el amor de Dios, y es ese Dios misericordioso que nos da una y otra y otra y otra y otra oportunidad para que nos podamos arrepentir, como dice la Sagrada Escritura, para que volteemos el rostro a Jehová, para que reconozcamos su gloria, su poder, y entonces en este tenor que nos acabas de explicar tan perfectamente, no es un Dios destructor, sino que es la consecuencia de la desobediencia del ser humano, es la consecuencia de la rebelión del ser humano, es la consecuencia de ceder al pecado, de ceder, digamos, como lo hemos estado viendo, de estar en las filas del enemigo, y tuvo que haber, podemos decir, esta limpia. Y claro, claro que al Señor le duele porque somos sus hijos, sea como sea, te comportes como te comportes, eres un hijo del Señor, eres creación de Dios, pero en ese libre albedrío que nos da, muchas veces tomamos la decisión del bando equivocado. Por ahí es la importancia de que día con día tenemos que tomar la elección de estar de su lado. Y no termina aquí, porque aquí hemos visto que todas estas guerras fueron limpias, que se fueron haciendo, como tú bien lo dijiste, en el tiempo del diluvio, en el tiempo de Sodoma y Gomorra, y sabemos porque la santa palabra del Señor dice que habrá una limpieza más, habrá una purificación final, donde entonces ahora sí será derrotado para siempre y por siempre el enemigo, y los que hayan tomado ese bando tristemente se perderán. Pero la gloria está, mis hermanos, mis hermanitas, que hoy es el tiempo de gracia, aún está abierta la puerta del Señor, la misericordia de Dios. Así que aprovechemos este tiempo y tomemos partido del bando de los vencedores para que cuando venga esa limpieza nosotros podamos estar limpios y podamos ahora sí tener esa promesa de la victoria y pueda ser completa en nuestra vida y podamos tener esa gran esperanza que tenemos. Nuestra fe, nuestro deseo, nuestra oración es que podamos ser del grupo de los redimidos. Ya lo veíamos también en un video que publicamos aquí en nuestro canal, aquí en Conexión con el Trono de Gracia, que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Así que esa es la invitación de este día, que vivamos para ser de ese grupo selecto de los hijos escogidos y redimidos del Señor. Lalito, con esto llegamos al fin del estudio de este día. Sin duda que faltan muchas cosas por decir. Nos queda cortito el tiempo, pero seguiremos en el estudio, así que no se pierdan nuestros videos de esta semana. Y con esto, Lalito, danos un comentario final y por favor, despídenos en oración. Sí, bueno, recordemos que Dios es un Dios que nos ama, que nos invita, dice el libro de Ezequiel. Dios no quiere la muerte del impío, sino que se arrepiente de su mal camino para que viva. Dios siempre está con los brazos abiertos, invitándonos a volver a Él, a volver a su voluntad, y ese es el mensaje que debemos de compartir. Durante la semana vamos a seguir viendo más de este emocionante tema, que es acerca de por qué Dios permite o Dios manda que sean destruidas algunas personas. Vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias porque en tu palabra encontramos la verdad sobre este gran conflicto y la verdad sobre que tú eres nuestro Dios, un Dios que nos ama, un Dios que nos perdona,
un Dios que quiere lo mejor para nosotros, pero un Dios también que tiene que poner orden, un Dios que tiene que hacer justicia. Y amado Padre, pedimos que nos ayudes a comprender tu verdadero carácter, tu verdadero amor por nosotros, y eso que lo compartamos con los demás, que podamos cada día vivir seguros que tú quieres lo mejor para cada uno de tus hijos. Nos ponemos en tus manos este día y esperamos gozar de tus bendiciones, porque lo suplicamos en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Mis hermanos, mis hermanitas, no se pierdan estos videos porque falta todavía el desenlace de esta historia. Falta todavía más por decir, más por aprender de qué es lo que tenemos que hacer nosotros en este conflicto cósmico que estamos en medio. No tenemos para dónde hacernos, pero sí tenemos para salir victoriosos. Así que quedémonos con eso. No se pierdan el estudio, compartan estos materiales. Recuerden de dejarnos aquí en los comentarios sus peticiones, si tienen algún agradecimiento, si tienen algún comentario. Esta es su familia, esta es su comunidad de conexión con el trono de gracia. Pónganlo aquí en nuestros comentarios, déjenos una reacción, una manita, un corazón, y esa es la gasolina de nuestro tanque. Les deseamos que tengan una excelente y bendecida semana y nos vemos el día de mañana con un estudio más. Recordemos que tenemos tarea de nuestro maestro. Tenemos que leer el capítulo 10 de Josué. Así que aún estamos a tiempo porque será pieza clave y fundamental para el estudio de esta semana. Con esto llegamos al final de este día. Hoy un poquito más extenso que lo normal, pero porque había mucho que decir, abarcamos 2 días y el estudio viene, pero poderoso. Así que no se pierdan ninguno de nuestros días y que tengan una excelente y bendecida semana.